Sobre este tema, dos muy importantes personajes de nuestra realidad cotidiana han hecho publicaciones. Me refiero a la dirigente de Causa en Común, María Elena Morera. Muchísimas gracias por venir esta mañana. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Y el caricaturista del periódico Reforma, Paco Calderón. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto. Veíamos hace un ratito tu caricatura, Paco, no sé si la podemos ver en pantalla. Tú decías, a ver, sí hay una crisis de derechos humanos en México. Así es. Porque a ti no te respetan los tuyos y a la mayoría de los ciudadanos tampoco. ¿Cuál es tu posición cuando ves un asunto como el de Tanuato? No, bueno, tampoco yo voy a condonar eso. Pero por otro lado, ¿tú crees que yo tengo simpatía por esos muertos? Se lo merecían. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que solo se ha comprobado que 9 de los 43 tenían vínculos con el crimen organizado. ¿Cómo compruebas eso? ¿Cómo compruebas eso? ¿Qué estaban haciendo allí? Y encima acaba de decir que dispararon un helicóptero. Yo quisiera que algún día hicieran una reconstrucción de esto de todos los policías que matan a los criminales. Lo que nosotros estamos viendo es que al rato nadie va a querer ser policía, porque los mandan a la guerra sin fusil y luego los asesinan y el gobierno se lava las manos. O si cometen algún desmán, entonces, no, ellos que vayan al bote. Y nosotros, los mandos, se cubren todas las espaldas. María Elena Morera, tú escribiste en el periódico El Universal que la Policía Federal exhibía un problema gravísimo de falta de adiestramiento, de corrupción, de inoperancia, en pocas palabras. Así es, mira, estamos muy preocupados porque tenemos una relación esquizofrénica con nuestra policía, ¿no? Por un lado, nos dan vergüenza y no queremos saber de ellos, pero por otro lado, cuando tenemos un problema, queremos que nos apoyen. Y sí creemos desde Causa en Común, en el estudio que hacemos, que de las mejores policías que tiene México es la federal. Pero los mandos insisten en destruirla, ¿no? O sea, les están dando menos recursos, los policías se tienen que comprar ahora parte de sus uniformes, los policías tienen que pagar parte de sus viáticos porque les quitaron la mitad de los viáticos. O sea, hay un problema de descomposición administrativa hacia adentro de la policía. Y por el otro lado... ¿Derivan cosas como esta? Claro que sí, porque además por el otro lado no los preparan. O sea, los protocolos de uso de la fuerza los tiene la Policía Federal desde el sexenio pasado y ahora están arrumbados en un cajón. ¿Sabes por qué? Porque la portada dice Secretaría de Seguridad Pública Federal. Caramba, que le quitan la portada, ¿no? Ahora, Paco, a mí me preocupa algo. Lo que hemos visto en la historia es que si un país... Si tú permites que una corporación policial, que un Estado, empiece a matar así a los que considera que son narcos y estaban ahí, luego empieza a matar a los que probablemente sean, luego empieza a matar a los que le dijeron que eran, y luego empieza a matar a los que le conviene matar y entonces dice que son narcos, es decir, empieza una espiral de descomposición que si no se frena desde un inicio, puede derivar en que a gente que no tenemos nada que ver, como nosotros un buen día, nos detengan y nos torturen, nos acusen de narcos. Absolutamente cierto. Pero yo también te puedo decir, hay una espiral de impunidad en donde cualquier día se levantan 15,000 ovejunas y el gobierno, para no cometer ningún desmán, no hace nada y de repente tienes el país parado, como ahorita. Y dices, sí, por supuesto que necesitamos un Estado de Derecho. Primero necesitamos un Estado, perdón. El Estado se les está desmoronando y no hacen nada. Primero tienes que tener la preeminencia sobre el crimen, porque si no, bueno, los mandas, es como ir a pelear con la mano atada a la espalda. ¿Qué propondrías? O sea, ¿cuál sería la ruta de salida para acabar con estos dos problemas? Pues tú reconoces que cosas como estas no pueden pasar, pero tampoco lo otro, tampoco que los grupos de interés aplasten a los ciudadanos, digamos, que es tu punto, ¿no? Bueno, lo que tiene que haber es una capacitación total de los policías para literalmente imponer un Estado de Derecho. Es decir, los policías son los primeros que tienen que actuar conforme a la ley, pero no puede haber esta cobardía de las autoridades de no quiero aplicar la ley porque no vaya a ser que luego a mí se me eche encima. Y la verdad, evidentemente el cartón es una exageración, es un cartón. Es una caricaturización. Para citar a Ibargüengoitia, el que crea que todo lo que dije fue en serio es un ingenuo y el que crea que todo fue broma es un estúpido, ¿no? Lo que tiene que haber es Estado de Derecho, que el gobierno aplique la ley y la aplique bien. Pero no puede haber esta cobardía de los funcionarios de como yo no quiero que a mí se me acuse de represor,
no hago nada, y cuando viene la desesperación, entonces échales a la tropa y que hagan lo que quieran. ¿Cómo ves la salida, María Elena Moreno? Mira, yo creo que la salida es preparar bien a los policías, pero también, como bien dice la recomendación de derechos humanos en el caso de Tanguato, que los mandos no salgan a hacer declaraciones sin sentido, porque eso provoca, ¿no? La declaración... En Tlaxcala, pasó en Nochistlán, pasó en Tanguato, esa declaración... salieron a decir mentiras, ¿no? Bueno, salen a decir mentiras y esto hace que la tropa haga lo que dijo el mando. No, aquí no pasó nada, bueno, pues vamos a quitar la evidencia. Y por el otro lado tenemos que proteger a los policías. Los policías no tienen una protección jurídica, no hay una ley de uso de la fuerza. Entonces, va a llegar un momento en que el policía no va a querer actuar. Entonces, creo que tenemos que preparar bien a los policías, los protocolos los tienen que conocer, pero tienen que tener también un apoyo jurídico, que ellos estén con la certeza de que si cometen una equivocación, se va a hacer un acto justo, pero que si no, también se les va a proteger, porque los policías están en completo estado de indefensión. Todas estas cosas que pasan, Carlos, al final, quienes salimos afectados somos los ciudadanos y los policías de a pie, ¿no? Y esto es una aberración. Y echarle la culpa a derechos humanos por las por las faltas de legalidad que hace la policía, me parece un absurdo, porque así no es como vamos a poder mejorar nuestra seguridad en México. María Elena, muchísimas gracias por venir. Paco Calderón, te agradezco muchísimo. Encantado. Gracias por el artículo y gracias por el cartón. Muy buenos días.